Web FM, Cristo vive. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Amén. ¿Quién le saluda en esta tarde? Es el Pastor Ramón. Buenas tardes, noches ya. El Pastor Ramón, el Señor de Formosa, Argentina. Estamos aquí para estar compartiendo esta noche de reflexión de la palabra de nuestro Dios, quien saluda a toda la audiencia de Radio Cristo Vive también. Estamos ahí transmitiendo a través de la poderosa palabra de nuestro Dios. Así que ya en esta oportunidad quiero estar orando a Dios, pidiendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, en cual tome el dominio, el poder y la autoridad para estar en esta hora compartiendo la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por darme este privilegio, darme esta oportunidad de poder estar transmitiendo a través de Radio Cristo Vive, Señor, a través de esta reflexión de tu palabra, en cual tú nos alcances, Dios mío, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que ya vamos a estar compartiendo la poderosa palabra de nuestro Dios, en cual vamos a estar compartiendo aquí la palabra en Hebreos capítulo 3 y 5, capítulos 3, 5 y 6. Vamos a estar allí. También Hebreos 12, 1 y 18 estaremos compartiendo este bosquejo. Vamos a estar compartiendo en el nombre poderoso de Jesús. Sobre todo estas cosas llevan un título, ¿no es cierto?, esta reflexión: la superioridad del pueblo de la fe. Ellos esperaron la promesa, nosotros disfrutamos su cumplimiento. Podemos tomar este texto, este bosquejo en realidad, y igual quiero compartirte allí, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: ¿quién eran ellos? Cuando habla en Hebreo 3, capítulo 3, versos 5 y 6, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. A ellos, cuando habla a ellos, eran la casa servida por Moisés. Cuando en aquel tiempo vivieron bajo la ley, esperaban la venida del Mesías. Recibieron promesas, figuras y sombras. Y cuando dicen a ellos, ellos fueron ejemplos de fidelidad. Cuando allí, ¿no es cierto?, nos muestra las Escrituras, allí que Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dio una promesa de que tendría un hijo, que Dios le daría un hijo, que allí, ¿verdad?, esa promesa fue establecida en ese tiempo, y por esto que Abraham le creyó en que Dios le daría, a pesar que los años en cuales ellos estaban viviendo, los años ya de bastante años en su vida, pero aún sobre todas las cosas, Dios había cumplido. Cuando también Dios habló a Moisés, ellos creyeron la fidelidad de Dios. Ellos, de una manera que podemos ver a través de la palabra del Señor, fueron un ejemplo, un ejemplo de la fidelidad de Dios. Cuando los profetas anunciaron la esperanza futura, cuando podemos ver allí en el profeta Isaías, cuando hablaron de la promesa futura de su pueblo, de aquel Salvador, de aquel buen consejero, de aquel fiel consejero, aquel siervo de dolores, donde había una fidelidad de Dios mismo para con su pueblo, y aún también de aquellos hombres de Dios que hablaron de la fidelidad de nuestro Dios. Por esto que podemos ver en su versículo 6, cuando dice: ¿quién somos nosotros? Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros.
A veces pensamos, ¿verdad?, que allí la casa es aquel lugar donde nos congregamos, aquel lugar donde Dios nos permite estar bajo un techo. Pero allí podemos ver que no bajo un siervo, sino bajo el Hijo. Cuando habla allí, ¿verdad?, de esta promesa, cuando somos la casa gobernada por Cristo. Cuando ya no gobierna nuestro ego, nuestro orgullo, cuando ya el ser humano dejó en esa plena confianza en nuestro Señor. Por esto es que pertenecemos a una gran familia, a esa familia de Dios que es inmensa, tan inmensa que podemos ver en este libro de Hebreos, en capítulo 11, vemos a los héroes de la fe, aquellos que pudieron ser personas que pudieron pasar por momentos difíciles, pero que no estuvieron solos. No estuvieron solos porque allí estuvo Jesús, allí estuvo el mismo Dios para hacer su buena voluntad, allí estuvo Dios para que levantara aquella, digamos, una manera que ya estaban bajo, no tenían esperanza, ya no tenían esa confianza en aquel Dios. Pero cuán grato es cuando entendemos en la voluntad de Dios que Dios mismo hace su obra, cuando Dios mismo emplea su palabra y aún dirigiendo allí a sus siervos. Cuando Dios empieza a mover a sus siervos, hablando a través de los profetas, dejando su palabra escrita y demostrando cuán grande fue su amor, su fidelidad para su pueblo. Cuando realmente, hermanos, la salvación consumida en Cristo, cuando somos participantes de mejores promesas, es allí cuando entendemos que la salvación consumida en Cristo, cuando allí Él vino, donde Él murió en aquella cruz para perdonarnos nuestros pecados, para hacernos libres de toda esclavitud, de toda cosa que el mundo allí, ¿verdad?, estaba consumiendo, estaba allí pegado a estas cosas, pero sin embargo, a través de Cristo tenemos un acceso directo al Padre. ¿eh? Cuando dice Jesús, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él lo hará. Cuando realmente, hermanos, creemos, amigos, cuando creemos en que Dios a través de su palabra, Dios a través de su promesa, deja que tenemos un camino, cuando el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si es por mí. Tenemos alguien que ya trazó un camino de salvación. Y no hay otro camino fuera de Él, no hay otro Salvador fuera de Cristo. Muchas veces buscamos la salvación o buscamos algo para considerar quizás nuestra propia vida, pero cuán lejos y cuán errados estamos muchas veces. Porque olvidamos de aquel que pagó y entregó su propia vida para perdonarnos, para redimirnos, para darnos salvación. Por esto que la misma presencia, la presencia permanente del Espíritu Santo, Dios, aquel paracleto, aquel andador que podemos poner como un ejemplo, ¿no? Aquel andador que usan las personas que han tenido problemas para poder caminar o estar allí parados y que es un ayudador que los sostiene para estar en pie, para hacer los primeros pasos. Bueno, ese es el Espíritu Santo, Dios, que nos ayuda a continuar con los pasos en este mundo de tanta contaminación, de tantos errores, de cuántas maldad, de cuánto dolor, que muchas veces empezamos primeramente a culpar a Dios porque, bueno, ¿por qué Dios permitió que muera tanta gente en Venezuela? Tantas vidas, tantos inocentes. Y la Biblia dice que muchas veces el inocente pagará la culpa por el pecador. Qué tremendo, mis amados. Tremendo es esas horas antes de que el terremoto
cayera sobre ese país, ese lugar. Multitud de gente estaban adorando a dioses paganos, a imágenes hechas por sus propias manos, ¿eh? Donde realmente qué bueno sería que esa multitud que estaba allí adorara a aquel Rey de Reyes, aquel Dios que sostiene los cielos, aquel Dios que sostiene el mar. Pero lamentablemente esta gente, como muchos países, aún centroamericanos, aún en aquel país del viejo continente, hay países que veneran al mismo diablo, que Jehová los reprenda en esta hora. Qué tremendo, mis amados, cuando allí quitamos la mirada, la confianza en nuestro Dios, cuando allí perdemos la dirección de nuestra vida. Por eso es que en el tercer punto de este bosquejo podemos hablar qué responsabilidad tenemos nosotros cuando habla Hebreos capítulo 12, versículo 1, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando habla este versículo nos hace recordar al capítulo 11, cuando hubieron hombres que apagaron fuegos infectuosos, cuando aquellos hombres, compañeros de Daniel, lo metieron allí en el horno de fuego, que aún habían recalentado 7 veces más, y que allí fueron lanzados. Alabado sea Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a tener la fuerza, mis amados? Amigo, conocer a este Dios que aún sigue moviendo su mano de poder. Podemos ver las obras como aún diciendo, pero claro, eran hombres de Dios, eran personas que conocían a Dios, que alababan a Dios. Pero quiero decirte que hubo una mujer en aquel momento, cuando aquella mujer en Jericó, alabado sea Dios, en esas tierras paganas también, donde Josué, había enviado a espías para controlar y ver cómo eran aquellas tierras, cómo eran aquellos hombres. Pero había una mujer llamada Rahab, una mujer que según la historia era una mujer que vendía su cuerpo para mantener su familia. Pero cuando ella conoció a aquellos hombres, que había un peligro sobre ellos porque no habían perseguido para matarlos, esa misma mujer los escondió. Esa misma mujer allí pudo guardar la vida a aquellos hombres de Dios, por cuanto ella había hecho una petición por ese buen gesto, a pesar porque hoy mirando quizás una persona que vive esta condición, no la vamos a mirar con buenos ojos, no vamos a tener buenos pensamientos de esa mujer, no vamos a poder tener quizás confianza en aquella mujer. Pero aquella mujer llamada Rahab, ella guardó a aquellos hombres. Ella guardó la integridad de aquellos hombres, a pesar que vinieron los soldados, pasaron de largo allí, porque no podían creer que esa mujer pudiera esconder a esos hombres. De tal manera que hizo ella para con los hijos de Dios, guardarlos. Dios les supo recompensar. Dios supo guardar esa promesa para con ella. Por esto es que muchas veces el mismo pensamiento humano diciendo, no, ya no tengo esperanza, ya no tengo salida, ya creo que Dios no me va a perdonar, porque cuántas veces le he mentido, cuántas veces quise tomar decisión, seguir los pies del Señor, pero muchas veces me fue difícil. Pero quiero decirte que muchas veces Dios está allí aún esperando. Dios mismo está esperando que tú vuelvas. No importa cuántos errores. Llegará un momento que tu corazón se volverá en sí y tomará una decisión seria para con Dios. Pero no desaproveche la oportunidad.
como aquella mujer. Por eso cuando dice el escritor de los Hebreos capítulo 12, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, debemos aprender de ellos. Su fe inspira nuestra fe. Su perseverancia fortalece nuestro caminar. Debemos correr nuestra carrera, dejando todo peso, apartándonos del pecado, manteniendo los ojos en Cristo Jesús. Debemos terminar victoriosamente. Ellos esperaban la promesa. Nosotros conocemos al Salvador prometido. Nosotros conocemos por qué, por medio de su palabra. En aquellos tiempos ellos no tenían como hoy. Nosotros tenemos la Biblia física, tenemos la Biblia virtual a través de un teléfono, quizás con diferentes, de manera que se haya escrito, pero tenemos la palabra de nuestro Dios. Tenemos las mismas promesas que ellos tuvieron, pero nosotros tenemos la promesa que lo conocemos a Cristo por medio de sus palabras, el cual debemos terminar victoriosamente. Ellos esperaron la promesa. Nosotros conocemos al Salvador prometido. Por esto que muchas veces cuando hablamos, mis amados, cuando hablamos de estas cosas, entendemos cuán grande y cuán tremendo es la buena voluntad de Dios. Por eso que la carta a los Hebreos presenta dos grupos de creyentes unidos por la misma fe. En Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6, se compara a Moisés y al pueblo antiguo del pacto con los creyentes. Del nuevo pacto, luego en Hebreos 11, 39, 40, se enseña que los hebreos de la fe no recibieron la promesa completa porque Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Finalmente, Hebreos 12:1 nos llama a correr la carrera de la fe, tomando como testigos a aquellos hombres y mujeres que perseveraron antes que nosotros. Qué tremendo y qué inmenso es el amor de Dios. Qué inmenso es la promesa que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Muchas veces pensamos que solo estamos corriendo, que no hubo ninguna otra persona que haya pasado lo que nosotros hemos pasado. Claro que hubieron muchos más años que nosotros, muchos más años y años que hubieron personas íntegras delante de Dios, que allí supieron esperar esa promesa. Ellos esperaban con ansia, como quizás una madre espera aquel bebé, aquel fruto de aquel amor que lo está llevando, cargando allí en su vientre, esperando esos 9 meses para alcanzar ver esa bendición que tanto está anhelando en su corazón. De la misma manera estuvieron aquellos hombres esperando esa promesa, esperando que se cumpliese aquel Salvador, aquel Mesías que hablaron los profetas, que aún él mismo estuvo allí en la misma fundación del mundo, juntamente con Dios. Por eso, mis queridos amigos, hermanos que me escuchan esta oportunidad, cuánta promesa Dios ha hablado tu vida. Quizás esa promesa para ti está diciendo, no, ya yo creo que fue el hombre nomás que habló, fue el hombre, fue aquella hermana que trajo esa profecía y que no se está cumpliendo. No, sigue esperando hasta el último día, hasta aquel día que Dios tenga la última palabra sobre nuestra vida. Por esto que vemos en estos pasajes, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los creyentes del Antiguo Testamento vivieron mirando hacia adelante, esperando la llegada del Mesías. Estaban esperando, como dije recién, quizás como vemos en la tipología de aquel padre que esperaba a su hijo pródigo, que se había ido a otra provincia, que estaba lejos.
pero que allí, alabado sea el nombre de Jesús, podemos entender como estos hombres que esperaban la llegada del Mesías, esperaban con ansias, eh, vivieron mirando hacia adelante, no miraban hacia los costados, no. Nosotros vivimos mirando hacia Cristo ya revelado. Ellos caminaron a la luz de las promesas, nosotros caminamos a la luz de su cumplimiento. Dios unió ambos pueblos por medio de la fe, pero nos concedió el privilegio de vivir en la plenitud de la obra redentora. Qué tremendo, mis amados, qué tremendo es nuestro Dios. Podemos finalizar en esta hora como una apelación final. Hermanos, si aquellos hombres y mujeres permanecieron fieles sin haber visto el cumplimiento total de las promesas, ¿cuánto más debemos perseverar nosotros que conocemos la cruz, la resurrección y la gloria de Cristo? Abraham vio la promesa de lejos, nosotros la contemplamos cumplida. Moisés habló del Salvador, nosotros conocemos su nombre. Los profetas anunciaron su venida, nosotros proclamamos su evangelio. La gran nube de testigos parece decirnos hoy: no vuelvan atrás, no abandonen la fe, corran hasta el final. Cristo está delante de nosotros, la meta está cerca y la corona espera a los vencedores. Hoy es tiempo de dejar todo pesos espiritual y renovar el compromiso con Dios y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora te puedo consultar con una pregunta. ¿Seguirás mirando al mundo o fijarás tus ojos en Jesús? ¿Te conformarás con una fe débil o correrás hasta alcanzar la victoria eterna? Por eso es que la invitación que en esta oportunidad puedo hacerte es que vengas a Cristo. Ven a Cristo, permaneces en Cristo y termina tu carrera en Cristo. Te hago esta invitación para que puedas venir a los pies de Cristo. Aquellos personajes, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquel pueblo, siempre tuvieron su mirada hacia adelante esperando el regreso del Mesías. Ni siquiera conocían su nombre, solamente le decían Mesías, Mesías. Pero cuando nació, aquella mujer le puso Emmanuel, Dios, aleluya. Que realmente, hermanos, Dios nos ha otorgado realmente allí este gran privilegio que de poder conocer, poder tener revelado a Cristo, aquel que un día padeció, murió allí en la cruz, perdonando nuestros pecados, dándonos oportunidad, dándonos este tiempo de volvernos a Él. Por eso es que en esta noche que puedo estar aquí compartiendo con usted, quizás usted está escuchando, no sé en qué lugar te encuentra, quizás esa fe se está apagando, quizás esa esperanza se está terminando, pero como aquellos hombres de la fe que nos hablan en hebreo, ellos de allí nos está diciendo: no vuelvas atrás, no abandones la fe, corre hasta el final. Como así ellos pudieron correr quizás hasta la misma muerte, pero no pararon, porque ellos esperaban ver a ese Mesías. Nosotros los hemos visto, nosotros podemos contemplar, podemos tener revelado a aquel Cristo glorioso. Por eso en esta oportunidad quiero compartirte un momento de oración. Quizás quiera reconciliarte, quizás quiera allí aceptar, quizás por primera vez está escuchando o escucharás este audio. Te invito a que puedas
realmente aceptar a este Cristo, venir a este Cristo poderoso. Quiero orar contigo en este momento, Padre. Gracias. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de poder oír, en mi caso, Señor, poder hablar tu palabra. Padre mío, Señor, que al oír tu palabra, Dios, tú puedes impactar aquel corazón. Quizás, Dios mío, es tu hijo, es tu siervo, tu sierva, Dios, pero que está allí pasando quizás por un momento difícil donde no encuentra una esperanza. Pero esta palabra sea una esperanza. Si esta palabra, Señor, en cual le digan, no te desanimes, sigues adelante, sigues corriendo esa carrera hasta el final, aunque a veces sea un empinado muy alto, Señor, pero allí ese empinado no está solo aquel que lo está caminando, sino hay alguien llamado Jesús que está allí dándote y extendiendo tu mano, su mano de poder. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, Señor, que tú bendigas a aquel oyente, a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, Padre mío, Señor, aquel libre pensador que escuchará a Dios y que en cual sea esa palabra, Señor, entrando lo más profundo en su corazón, obrando, Señor amado, Dios mío, Señor, entregando esa victoria gloriosa que tú tienes para con él, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, Padre, gracias por darnos este privilegio de poder estar, Dios mío, transmitiendo a través de esta radio, Señor. Gracias por la vida, Señor, de los que están allí trabajando, mi hermano Ismael, Señor, su esposa. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos que estamos allí siempre, Señor, trabajando para gloria, honra de ti, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos mañana, si Dios permite, con la ayuda del Señor. Quien tuvo el gusto de estar con ustedes, el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Muchas bendiciones.